Sí, entonces, le damos gracias al Señor por este tiempo. Damos la bienvenida a los que ya se han conectado y bueno, también saludamos a las personas que se van a conectar más adelante y, y- y esperamos que este video pues lo puedan apreciar o puedan meditar en él, tomar las lecciones que hay aquí, enseñanzas que son básicas para aumentar nuestra fe, fortalecernos y confiar en Dios. Vamos a orar primeramente. Bueno, antes de la oración, quiero que compartamos una lectura de la palabra en el Salmo 77. Salmo 77. Este Salmo 77 dice meditación sobre los hechos poderosos de Dios. Cuán importante es meditar en los hechos poderosos de Dios. Porque cuando meditamos en los hechos poderosos de Dios, alimentamos nuestro espíritu y, y fortalecemos nuestra fe. Quitamos el desánimo de nuestra vida. Entonces leamos algunos versículos aquí de la palabra y luego el resto del salmo les haré un resumen. Dice, con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a Él mis manos de noche y sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche y meditaba en mi corazón. Y mi espíritu inquiría, ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre sus misericordias? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Bueno, meditemos aquí un poquito sobre esta parte donde vemos que el salmista se está quejando. Dice el versículo 2, me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. Entonces notemos que cuando hay queja en nuestro corazón, cuando nos quejamos, cuando nos hacemos preguntas, ¿por qué Dios no nos responde? ¿Por qué Dios se tarda? ¿Será que Dios ya no se acuerda de nosotros? Muchas veces tenemos un montón de reclamos en nuestro corazón hacia Dios, pero mientras estemos quejándonos, esa queja produce en nuestro espíritu un decaimiento. Eh, en lugar de fortalecer nuestra fe, desmayamos en la fe. Y lo que necesitamos es fortalecer la fe en momentos de prueba, de circunstancias difíciles. Lo que necesitamos es fortalecer la fe y, y para hacerlo, entonces debemos seguir el ejemplo del salmista. El salmista dice aquí en el versículo 11, me acordaré de las obras de Jehová. Vea, entonces cuando trate de entrar en desánimo, cuando su espíritu decaiga, comienza a meditar en las obras de Jehová, en los milagros que Dios ha hecho en tu vida, cómo Dios te ha guardado en muchas circunstancias difíciles y te ha sacado adelante. Dios no cambia, así que puedes venir a Él con toda confianza que Él te ayudará. También puedes meditar en los milagros que el Señor ha hecho. La Biblia está llena de registros de milagros que nos fortalecen en la fe. Y Dios no hace excepción de personas. Créame que lo que Dios hizo por el salmista, por el profeta, por un pueblo, por una persona, también lo hace por nosotros. Si sencillamente nos acercamos a Él con confianza. Si le creemos, si creemos su palabra, su promesa. Entonces, fortalezcamos nuestra fe como lo hizo el salmista. Dice, me acordaré de las obras de Jehová.
Sí, haré yo memoria de tus maravillas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Cuán importante es hablar de los hechos de Dios. Cuán importante es dar testimonio de las obras que Dios ha hecho. Entonces, esto nos fortalece en la fe. Cada vez que hablamos de un milagro que el Señor ha hecho, usted no sabe hasta qué punto y a cuántas personas se está influenciando con ese testimonio. Cuántas personas se fortalecen en la fe al escuchar tus palabras de testimonio. Y por eso es importante contar las obras del Señor, sus maravillas. Bien, hasta aquí dejamos esta pequeña meditación en el Salmo 77 y ahí continúa el salmista pues hablando de las maravillas de Dios, del paso del Mar Rojo, de cómo atravesaron el río Jordán, cómo Dios detuvo las aguas y habla de unas maravillas extraordinarias de Dios. Así que así se fortaleció el salmista en la fe y Dios le respondió su oración cuando dejó la queja, dejó el reclamo, dejó el afán, la ansiedad, la angustia y descansó en Dios. Bueno, en esta noche el tema es el propósito de los milagros. ¿Cuál es el propósito de Dios con los milagros? De hecho, estamos aquí dando por sentado de que Dios hace milagros. Entonces, ¿cuál es el propósito que tiene Dios al hacer milagros en nuestra vida, en operar milagros con nosotros? Bien, específicamente, primeramente cuando el Señor Jesús vino y empezó a predicar acerca del reino de Dios, mucha gente no creía en Él, pero muchos llegaron a creer en Él a causa de las señales que hacía. Uno de aquellos hombres fariseos llamado Nicodemo, él vino a Jesús de noche y le dijo: Señor, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Así que a través de las señales, de los milagros, las personas se dieron cuenta de que Jesús era alguien muy especial, venido de Dios. Algunos le identificaron como el Hijo de Dios, pero otros como un gran profeta, ¿sí? Otros admiraban la sabiduría con que hablaba. Y en fin, el Señor Jesús cogió fama por toda Galilea, por toda Judea, y aún en el país vecino, en Siria, cogió fama a causa de los milagros, de las señales que hacía. Bueno, pero podemos decir cuál es el propósito de los milagros. Entonces hay un propósito principal y es mostrar el amor de Dios. Dios es un Dios bueno, un Dios de misericordia. Dios es el que hace salir su sol sobre malos y buenos, sobre justos e injustos. Así que Dios es un Dios que es amor, dice la palabra. Dios es amor. Y naturalmente Él manifiesta ese amor a través de milagros, respondiendo oraciones, obrando señales y prodigios para bendecir a la gente. Entonces, el propósito de los milagros son una expresión de la misericordia y el amor de Dios, de la compasión. Mateo 14:14 nos habla que el Señor Jesús, dice, saliendo vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Entonces el Señor sanó a la gente sintiendo siempre compasión. Pero recordemos que las obras que el Señor Jesús hizo, Él mismo declaró que no eran sus obras, sino que eran las obras del Padre. O sea que aquí vemos nosotros al Padre obrando por compasión, por misericordia, sintiendo misericordia por la gente. Entonces, por eso el Señor sanó a los enfermos. El propósito entonces, un primer propósito fue mostrar el amor de Dios, la misericordia, la compasión de Dios. Y ese propósito no ha cambiado. Dios no cambia.
y su misericordia, su compasión continúan bendiciendo a multitudes de gentes en este tiempo. En segundo lugar, los milagros sirven para probar que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Sí? Los milagros demuestran que Jesús es el Hijo de Dios. Nadie puede hacer estas señales, reconocieron las personas. Y Él es el Hijo de Dios. Y estas señales que el Señor hace, entonces vamos a leer algunos versículos sobre la palabra en Juan 9:35. Vamos a ir al Evangelio de San Juan y leemos directamente la palabra y vamos a entender por qué el propósito de los milagros. Entonces, Juan 9:35 dice la palabra: oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo él dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Entonces, aquí se refiere este pasaje a un hombre ciego de nacimiento, a quien el Señor Jesús le devolvió la vista. Y entonces, este hombre no solamente recibió el milagro de recibir la vista, sino que también pudo adorar al Hijo de Dios. Cuando Jesús le dice: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y él dijo: ¿quién es para que crea en él? Y le dijo: yo soy. Y este hombre reconoció inmediatamente en Jesús al Hijo de Dios y le adoró. Notemos algo aquí en especial, y es que los israelitas no doblaban sus rodillas ante hombres, ni tampoco ante imágenes. Solamente ellos doblaban las rodillas delante de Dios. Sabían que el único ser que se debía de adorar era Dios, y por lo tanto no se postraban ante ángeles, ni ante imágenes, ni ante hombres, sino ante Dios. Y cuando este hombre se arrodilla delante del Señor y le adora, ¿qué estaba haciendo? Pues reconociendo que Jesús es Dios. Entonces, ese es uno de los propósitos de los milagros que el Señor Jesús hizo y hace, es que la gente vea que Él es Dios, reconozca que Él es Dios. Cuando oramos por personas en el nombre de Jesús y Él obra milagros extraordinarios, la gente reconoce que ciertamente Jesús es Dios. Los fariseos demandaban pruebas de que Él era el Hijo de Dios. En Mateo 9, 2 al 7, entonces los fariseos demandaban pruebas, o sea, milagros, señales, que el Señor hiciera milagros, señales delante de ellos para ellos creer que Él era el Hijo de Dios. Y dice Mateo 9, Mateo 9, 2 al 7. Dice la palabra: y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, notemos esto, conociendo Jesús los pensamientos de ellos. ¿Quién conoce los pensamientos de los hombres? ¿Quién conoce lo que hay en el corazón del hombre? Solamente Dios. Así que aquí la palabra nos da testimonio de que Jesús es Dios, porque Él conoce lo que hay en el corazón de las personas. Él conoce ahora mismo tus pensamientos. Él conoce el estado de tu corazón. Entonces no hay nada que podamos esconder delante de Dios. Y Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, porque la palabra del Señor dice que no estaban hablando, no estaban
sino solamente en su corazón, en su pensamiento estaban diciendo, ¿y quién es este? Estaban menospreciando al Hijo de Dios. ¿Y quién es este? A quien que perdona pecados. Blasfemias dice. Y el Señor dice, ¿por qué? Dice, conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Se imaginan ustedes esos hombres quedaron descubiertos? ¿Y cómo sabe este? Además de perdonar pecados, ¿cómo es que conoce lo que hay en nuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados o decirle, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, notemos, el Hijo del Hombre, o sea, esta es una expresión que se refiere al Hijo de Dios. Entonces es un título de ser igual a Dios. Y por eso muchas veces ellos blasfemaban, porque no reconocían a Jesús como Dios manifestado en carne. Entonces dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Pero aquí quedó demostrado, los fariseos querían una respuesta. Y la respuesta vino a través de un milagro. Cuando el Señor sanó a este hombre paralítico, quedó demostrado que ciertamente Él es Dios y que por eso podía perdonar los pecados de este hombre. Bien, Jesucristo es Dios y es necesario que pongamos nuestra fe en Él para que nosotros recibamos por la fe que es en Él perdón de pecados, a través del sacrificio que Él realizó en la cruz. Bueno, en tercer lugar, entonces en segundo lugar dice que para probar que Jesús es el Hijo de Dios, los milagros demostraron que ciertamente Jesús es el Hijo de Dios. También en tercer lugar, probar que Jesús resucitó. Probar que Jesús resucitó. Entonces, este es un doble milagro. La resurrección de Cristo nos demuestra ciertamente que aquel que murió en la cruz era quien las Escrituras afirmaban ser, el Hijo de Dios, el Mesías. Y con el hecho de haberle Dios resucitado de entre los muertos, entonces quedó demostrado que ciertamente Él es el Hijo de Dios y que por tanto, por cuanto todas las escrituras referentes a su muerte se cumplieron en Él y toda escritura referente a su resurrección se confirmó en Cristo, se cumplió en Cristo, pues no cabe duda de que ciertamente Jesucristo es Dios manifestado en carne, Emmanuel, Dios con nosotros. Y esto nos brinda confianza para que nosotros creamos en Jesús para el perdón de nuestros pecados, para recibir el don de la vida eterna, para aceptar sus palabras que el Señor habló a Marta diciéndole, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Entonces podemos creer con toda confianza en Cristo y recibir en Él el don de la vida eterna. Bueno, los apóstoles fueron siempre tenían una pasión, podemos decirlo así, por demostrar que Jesucristo era el Hijo de Dios, hablando de la resurrección. A ellos les encantaba declarar que Jesús, Dios le había resucitado de entre los muertos. A ellos les fascinaba decir, a ese Jesús que vosotros crucificasteis y matasteis allí, Dios le levantó de entre los muertos y le ha hecho Señor y Cristo. Entonces, y hoy, en su nombre, por
por la fe que es en él, este hombre ha recibido sanidad. Entonces dice aquí en Hechos 3:6, se refiere precisamente al milagro de sanidad de un hombre cojo de nacimiento. Era un hombre que nunca había andado. Desde su nacimiento ya tenía más de 40 años. Este hombre lo ponían era a mendigar allí junto a la puerta del templo. Y Pedro y Juan iban a entrar al templo, entonces este hombre estiró la mano esperando a recibir una limosna. Pero Pedro le dice, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y al instante el hombre, dice, recibió un milagro creativo. Esos huesos de los pies y los tobillos que estaban totalmente torcidos, que jamás le habían servido para ponerse en pie, en ese instante experimentó un milagro creativo, los huesos fueron reformados, los tendones, tejidos, cartílagos, nervios, ligamentos, todo fue a su lugar y quedó con unos pies perfectos que le sirvieron para entrar con Pedro y Juan al templo, saltando y danzando y alabando a Dios. Ahora, esto causó un extraordinario revuelo en la ciudad de Jerusalén, porque a ese hombre le conocían multitudes de gentes, multitudes le habían dado a este hombre una limosna frente al templo y ahora lo veían sano. Y la multitud quería una respuesta. ¿Cómo fue sanado este hombre? Y esto fue ocasión para que Pedro predicara un tremendo mensaje acerca de la resurrección de Jesús. Le decía, Jesús ciertamente resucitó de entre los muertos y por la fe que es en él, este hombre está en vuestra presencia sana. Así que notemos que los milagros tienen un propósito, demostrar la resurrección de Cristo. Si él no estuviese vivo, no hubiese podido este hombre cojo de nacimiento ser sanado. Y bueno, esto fue ocasión también para dar testimonio ante el concilio, porque fueron llevados Pedro y Juan ante el concilio. Los ancianos se reunieron, los fariseos, los saduceos, los sacerdotes y todo ese Sanedrín se reunió para preguntarles a Pedro y a Juan, interrogarlos, con qué potestad o en qué nombre habían sanado a este hombre. Y entonces Pedro, con la unción del Espíritu Santo, responde y da un tremendo mensaje que no podían refutar ni contradecir. En conclusión, estos hombres dijeron, pues señal manifiesta ha sido hecha por estos hombres, la cual no podemos negar. Así que si estaba la señal, tampoco podían negar que Jesús estaba vivo, que ciertamente, como lo dijo y como ellos lo sabían, que él había prometido resucitar de entre los muertos, ciertamente resucitó y estaba haciendo los mismos milagros que hizo antes de morir. Bueno, tenemos un Cristo vivo y alabamos y bendecimos a Cristo porque resucitó de entre los muertos y está ahora mismo en tu casa, está en mi casa, está con nosotros. Su presencia nos acompaña en este mismo instante y el poder de Él no ha menguado. El Señor en esta noche va a obrar milagros ahí en tu casa, en tu cuerpo, te va a traer sanidad porque Él no ha cambiado. Y vamos a experimentar que ciertamente Él resucitó de entre los muertos. Un hombre en una cruzada del evangelista T. L. Osborne, un hombre musulmán, que en su niñez experimentó polio, él fue a la cruzada, a donde estaba predicando, un inmenso campo donde estaba predicando la palabra. Y entonces el evangelista expuso el mensaje de la palabra y luego al final dijo, vamos a orar por los enfermos. Y les dijo, cierren los ojos un momento, vamos a orar por ustedes, coloque la mano en el lugar de su enfermedad. Y muchos colocaron sus manos en el lugar de su enfermedad. Y cuando este hombre cerró los ojos, este hombre había sufrido desde niño de polio y no podía caminar. Y él arrastraba su cuerpo, tenía unas tablas con unas manijas allí. Y con esas tablas las
colocaba en el piso y tenía unos cauchos, en sus piernas, y entonces con esas tablitas arrastraba su cuerpo sobre ese caucho y así se desplazaba y mendigaba. Y este hombre experimentó allí, cuando se empezó a hacer la oración, eh, en- y experimentó que dos personas lo levantaban y entonces lo sostuvieron ahí. Y entonces ya al final, cuando el evangelista estaba terminando la oración, a él le dio curiosidad de decir, bueno, ¿y quiénes serían estas personas tan amables que, que me levantaron y me han sostenido este tiempo? Entonces abrió sus ojos y vio que no había nadie sosteniéndole. Y se dio cuenta de que el Señor le había sanado. Y entonces ese hombre comenzó a correr por ese campo y fue llevado a la tarima. Y entonces sus primeras palabras fueron: Jesucristo tiene que estar vivo, porque si no estuviese vivo, no me hubiese podido sanar, pero he experimentado la sanidad de mi cuerpo. Y fue eso un extraordinario regocijo en el pueblo, porque multitudes también conocían a este hombre. Notemos que Dios hace milagros estratégicos para que la gente crea en Jesús, especialmente en esos pueblos musulmanes, pueblos que no van a recibir un mensaje, pero sí pueden creer en una señal y a través de la señal creer que Jesús está vivo. Y entonces ese hombre se convirtió al Señor de todo corazón. Y bien, entonces, en segundo lugar, los milagros prueban que Jesús resucitó. ¿Sí? Y hoy también seguimos demostrando que Él está vivo a través de orar por los enfermos y ver las sanidades que Él hace. Por eso este es el Evangelio del Reino, acompañado de señales, prodigios, maravillas, milagros, y, y en el nombre de Jesús. Él nos dio el poder de usar su nombre, y es en el nombre de Jesús que ordenamos, así como lo hizo Pedro, como lo hizo Pablo, como Felipe anunció el nombre de Jesús, y entonces en Samaria y la ciudad entera se convirtió a Jesús. ¿Por qué? Porque vieron las señales, los milagros que el Señor hizo. Los paralíticos fueron sanados, los cojos fueron sanados, los ciegos vieron, los mudos hablaron y los demonios fueron echados fuera. Así que había gran gozo en aquella ciudad de Samaria y toda la ciudad se convirtió a Cristo. Bueno, el cuarto lugar, atrae a la gente a escuchar el Evangelio. ¿Sí? Bueno, sobre esto estaba hablando, ¿no? ¿Por qué se reunió la gente a escuchar a Jesús? Dice la palabra que se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. ¿Sí? Cuando el Señor vino y anduvo entre nosotros, Él predicó el Evangelio, predicaba y enseñaba y luego sanaba a los enfermos. Entonces, multitudes venían a Él porque veían las señales que hacía en los enfermos. Y hoy día no es diferente. Donde haya un evangelista, un predicador que crea que el Señor está vivo y que continúa obrando milagros, señales, mucha gente se va a levantar para venir, para seguirle. Y para venir a Cristo y poner en Él su confianza. Bueno, tenemos entonces otro punto es, bueno, podemos decir que si no experimentamos el poder sobrenatural en el cristianismo, no tenemos nada que ofrecerle a los incrédulos. ¿Cómo podemos ir a alcanzar a la gente de China, de India, de Nigeria, de muchos lugares donde la gente tiene otra creencia, donde la gente no tiene la Biblia, sino otros libros que ellos consideran sagrados, pero no tienen la palabra que nosotros estamos predicando? ¿Cómo convencerlos? Cuando vamos nosotros solamente tratando de convencerles con argumentos.
Notemos que el apóstol Pablo usó este método de predicar un evangelio acompañado de señales y prodigios. Cuando fue a los corintios, que eran personas que conocían de muchos temas, él no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino que fue con demostración del Espíritu y de poder. Cuando fue a los romanos dice, y ni mi palabra ni mi predicación, ¿sí? Fue con palabras de humana sabiduría. Dice, y no me atreví a hablar acerca de Cristo, sino con la palabra y con las obras. Así que siempre el evangelio que predicaron los apóstoles, aún el mismo Felipe, que descendió a la ciudad de Samaria, fue un evangelio acompañado de milagros. Bien, ¿para qué? Para que creyeran, para que las multitudes vinieran a Cristo. Quinto, glorificar a Dios. Naturalmente, los milagros glorifican a Dios. La gente se llena de gozo, de alegría, alaba al Señor, le bendice con un gozo extraordinario cuando ven esa manifestación de la presencia del Señor sanando a los enfermos. El Salmo 96:3 dice, proclamad entre las naciones su gloria, en todos sus pueblos sus maravillas. Entonces los milagros dan la gloria a Dios. Testificar de milagros glorifica al Señor. Es maravilloso escuchar testimonios. Yo me gozo cuando escucho testimonios de evangelistas y hay unos milagros, pero que uno se goza grandemente y glorifica al Señor porque es algo súper extraordinario. Entonces, los milagros glorifican a Dios. Los milagros, además de glorificar a Dios, despiertan la fe en personas que escuchan. ¿Sí? La fe nace en el corazón de aquellos que están escuchando acerca de los milagros. Yo recuerdo de una vez que estaba testificando en una casa. Le estaba contando a un hermano cómo el Señor nos dio la casa, una casa que le habíamos pedido a él. Y entonces yo narré describí la forma en que el Señor nos dio esa casa. Y había ahí una profesora que estaba de visita, una profesora de FIRA, que el esposo la había abandonado, tenía 2 hijas, más o menos de 7, 8 años, y ella vivía en FIRA, trabajaba trabajaba por el lado en Tópaca trabajaba. Entonces ella viajaba todos los días, bien temprano iba a su trabajo como maestra, y entonces después de que escuchó el testimonio, ella dijo, pues escuchándole, porque ella me dijo, escuchando su testimonio, profesor, pues yo creo que Dios me va a dar una casa. Yo pensaba que jamás podría tener una casa, porque pues yo soy sola y tengo a mi cargo 2 hijas, trabajo en una ciudad, un pueblo distante, y entonces nunca había pensado en que Dios me pudiera dar una casa, pero ahora creo que Dios me da una casa. Y bueno, ella al año me invitó para que fuera a FIRA a darle gracias a Dios por el primer piso. Construyó una casa de 2 pisos y ya tenía su primer piso terminado y se pasó a vivir ahí. Y entonces notemos que un testimonio despierta la fe. Y ella creyó que Dios le podía dar su casa. Antes no veía, digamos, ninguna posibilidad, pero cuando escuchó el testimonio nació la fe en su corazón. Por eso es importante entonces los milagros. Los milagros glorifican a Dios, pero también despiertan la fe de otros. Y cuando yo he escuchado testimonios, escuchaba hace poco de un predicador que dio testimonio de la sanidad de un niño que tenía sus piernas torceduras en sus piernas y no podía caminar completamente bien. Entonces
se oró por él y fue sanado. Entonces se estaba contando, este predicador dice, yo estaba contando ese testimonio en otro lugar y, y a través de ese testimonio una persona que escuchó y tenía también una niña en esas condiciones, fue sanada completamente. Y en otra ocasión él estaba predicando a través de la televisión y en otro país una mujer escuchó ese testimonio y entonces llamó a su hija que tenía problemas en los pies y le dijo, párate ahí. Y entonces después la llamó y dijo, camina. Y entonces cuando la niña empezó a caminar, lo hizo completamente bien, derecha. Entonces, ¿por qué? Porque cuando ella escuchó el testimonio, entonces nació la fe en su corazón. Los testimonios no podemos guardarlos, hay que hablar de las maravillas de Dios para que otras personas puedan también ser beneficiadas. Bueno, gloria sea al Señor. Bien, llegamos aquí entonces al final de este mensaje, pero nos falta precisamente que usted reciba a Cristo en su corazón. Dios obra milagros desde adentro. O sea, Cristo viene y habita en nosotros. Y entonces comenzamos a experimentar un milagro, primeramente el milagro del nuevo nacimiento. Es un milagro extraordinario en el cual Dios nos transforma en nuevas criaturas y aún nos desprende de hábitos o más bien vicios que tenemos en el mundo y el Señor nos desprende de eso. O sea, cuando venimos al Señor empieza una transformación porque a nosotros viene, cuando invitamos a Cristo, juntamente con Cristo viene el Espíritu Santo. Y Él comienza a santificar nuestra vida, a transformar nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar. Y entonces experimentamos una inmensa transformación. Cuando hablamos de milagros, no solamente hablamos de sanidades, de provisión también, sino que el mayor milagro es precisamente venir a Jesús. Cuando una pareja, termino con un testimonio, una pareja que tenía, digamos, problemas en su matrimonio a causa de que ambos eran alcohólicos. Entonces vivían en un vecindario y bueno, llegaron a la conclusión de que definitivamente no podían seguir adelante con el matrimonio. Tenían una niña. Entonces, una mañana la señora fue donde una vecina. Sintió el impulso de ir a despedirse, aunque no había sido completamente amiga de ella, escasamente se saludaban, pero fue donde esa vecina para decirle, vecina, tenemos que irnos del vecindario y hemos decidido vender nuestra casa e irnos del vecindario, entonces pues sentí la necesidad de venir a despedirme de usted. Y la vecina la invitó a seguir, esta vecina era cristiana, entonces le dijo, cuénteme, ¿por qué razón se van? Entonces le dijo, no, es que tenemos problemas en nuestro matrimonio y todo lo ha ocasionado pues esta adicción que tenemos al licor. Y le dijo ella, pero hay que buscar ayuda. Dijo, sí, nosotros hemos buscado ya ayuda, hemos asistido a grupos de AA y también hemos consultado con psicólogos, pero todo ha sido en vano. Entonces le dijo la vecina, ¿y ya probó con Jesús? Dijo, ¿cómo así? Dijo, de religión sí, yo voy a la iglesia, pero tampoco. Dijo, no te estoy hablando de religión, te estoy hablando de Jesús. Entonces le dio un corto mensaje de Jesús y le invitó a que recibiera a Cristo en su corazón. Le dijo, lo que te hace falta en tu vida es llenar ese vacío, no con alcohol, sino con Cristo. Y si tú le invitas a entrar, Él se encargará de tu matrimonio. Entonces, arrodilladas allí en la cocina de esa casa, esta mujer invitó a Cristo a entrar a su corazón.
Y bueno, se fue, su semblante cambió, se fue muy alegre. Y a los 8 días vino el esposo de esta mujer y dijo, no sé qué ustedes hayan hecho con mi esposa, pero yo quiero de lo mismo. Entonces le invitaron a seguir y el esposo de la vecina le habló, y lo invitó a recibir a Cristo en su corazón y allí mismo dobló sus rodillas delante del Señor y invitó a Cristo a entrar a su corazón y, y su vida fue totalmente cambiada. Mire qué tremendo milagro. No, no era una sanidad física, pero sí una liberación de una adicción. Y el Señor le, le liberó de ese vicio del alcoholismo. No tuvieron que vender la casa ni el carro, no tuvieron que divorciarse y a partir de ahí fueron una pareja que se entendían y fueron una pareja que experimentó esa presencia de Cristo viniendo a su casa y salvando su matrimonio. Entonces mire que esos son también milagros, tremendos milagros. Y el mayor de los milagros es ese, la transformación de nuestra vida al llegar a conocer a Cristo. Entonces, repite conmigo esta oración. Tú tienes necesidad de Cristo, créame. Quizás usted diga, no, pero yo he tenido éxito en mi vida y todo, pero créame que el agua que el mundo ofrece jamás saciará la sed de tu alma. ¿Sí? Las cosas del mundo jamás traerán satisfacción a nuestro espíritu. Solamente cuando el vacío de nuestro corazón sea lleno con la presencia de Jesús, nos sentiremos realizados en la vida. Yo te invito entonces, haz esta oración, repítela. Señor Jesús, yo te doy gracias porque tú eres el Hijo de Dios, que viniste enviado del Padre a buscarme y a salvarme. Creo, Señor Jesús, que moriste en la cruz del Calvario por mis pecados. Creo que tú sufriste la muerte que yo merecía. Pero, Señor, creo también que resucitaste entre los muertos para darme vida. Y yo te invito para que entres en mi corazón. Señor, transfórmame, cámbiame. Señor, escribe tu palabra en mi corazón. Dame un espíritu nuevo. Sí, Señor, y un nuevo corazón. Yo quiero, Señor, andar en tu camino. Gracias, Señor Jesús. Yo declaro que tú eres mi Señor y mi Salvador y mi Dios, y en ti pongo toda mi confianza. Bendíceme, Señor, y Señor, libérame de toda adicción que tenga, libérame también de enfermedades, libérame, Señor, de temores y angustias. Señor, yo clamo a ti, a tu nombre, y creo, Señor, creo que tú estás ahora en mi corazón y que en tu nombre soy libre y sano. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, hemos hablado y hemos predicado acerca de milagros y vamos a orar en esta noche por milagros. Entonces, voy a orar por diferentes enfermedades y dolencias. Entonces, coloca tu mano allí en tu frente o en tu corazón o en el lugar de tu cuerpo donde experimente la dolencia, la enfermedad, si puedes, porque a veces hay enfermedades internas, pues no podemos colocar la mano ahí. Pero vamos a creer y ponga la mano en el nombre de Jesús. Y yo voy a estar orando y pido que el Espíritu Santo me guíe para que cuando esté orando, el Espíritu Santo ponga en mi corazón tu enfermedad, o sea, mencionar tu enfermedad y para que usted la reciba completa salud. Padre, en el nombre de Jesús, tú ves estas manos que ahora mismo se están colocando en el nombre de Jesús sobre sus cuerpos. Y Señor, con la autoridad que tú me has dado, leyendo tu palabra, que todo lo que atemos en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatemos en la tierra será desatado en los cielos. En el nombre de Jesús, ato todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de enfermedad que ha estado trayendo enfermedad a los pulmones. Ordeno que ahora mismo ese espíritu de enfermedad salga y ordeno sanidad para los pulmones.
Ordeno sanidad para las vías respiratorias. Ordeno sanidad para la garganta. También para los senos nasales. Toda sinusitis. Ordeno que cese en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús todo virus de infección se muere y queda libre. Ahora sus senos nasales en el nombre de Jesús. Toda sinusitis desaparece. Toda laringitis. Toda enfermedad de la garganta. Toda irritación cesa ahora en el nombre de Jesús. Toda enfermedad respiratoria es sana en el nombre de Cristo. Hay poder en Jesús. Gracias, Señor. Hablo también al corazón. Corazón, le ordeno que trabaje bien, que recupere su ritmo. Toda arritmia cardíaca la reprendo en el nombre de Jesús y hablo normalidad para el corazón. Todo corazón que esté siendo agrandado, en el nombre de Jesús ordeno que regrese a su tamaño natural, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús hablo vida, hablo salud a ese corazón. Hablo salud para todo el sistema circulatorio. En el nombre de Jesús, presión sanguínea, le mando que se normalice. En el nombre de Jesús, que se estabilice esa presión. Hay poder en Jesús. Oh, gracias, Señor. Hablo también, Señor, para que toda flebitis cese. En el nombre de Jesús se va ese dolor y ordeno que la sangre circule. Todo trombo desaparece en el nombre de Jesús. Y la sangre circula con libertad. También ordeno que la sangre sea libre de toda azúcar, todo exceso de azúcar en el nombre de Jesús. Toda diabetes la reprendo en el nombre de Jesús. Todo espíritu de herencia de diabetes, le ordeno que suelte ese cuerpo y que ese cuerpo sea libre en el nombre de Jesús. Hablo también, reprendo el asma en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, espíritu de asma fuera en el nombre de Cristo. Y ordeno también ahora mismo que toda vena varices se desinflame. En el nombre de Jesús, toda vena varices se desinflama. Y estoy viendo una llaga. En el nombre de Jesús ordeno que esa llaga se cierre, que esos tejidos que están todos amoratados, comience a circular la sangre por todos esos tejidos, que esas células que están dañadas se caigan y sean reemplazados tejidos nuevos en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo, porque no hay nada difícil para Dios. Hablo salud en los ojos, en el nombre de Cristo, que la visión se recupere, la revisión se restaure, en el nombre de Jesús. Oh, hay poder en Cristo. Hablo salud para los oídos y toda pérdida de audición. Ordeno que se recupere ahora. Ordeno sanidad, que los huesecillos del oído funcionen bien, trabajen bien, sean restaurados. El tímpano, ordeno en el nombre de Jesús que se restaure en el nombre de Cristo. Gracias, Señor. Oh, gracias, Padre. Te adoramos, Señor. Hablo también a la columna vertebral. Columna vertebral, recibe sanidad ahora. Le ordeno que se alinee y se ajuste. Oh, en el nombre de Jesús, que se mueva. Muévete, columna vertebral. Que las personas que tienen su columna desviada experimenten ahora cómo esa columna comienza a moverse, a alinearse. Y si hay un brazo corto, una pierna corta, ordeno ahora mismo que comience a crecer. Le hablo a la montaña. Pierna crece, brazo crece en el nombre de Jesús. Y ordeno que los huesos de la pelvis se acomoden en su lugar en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Oh, sí, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Reprendo ese dolor de cabeza. Reprendo ese dolor intenso de cabeza. Esa migraña. Migraña, te reprendo, espíritu de enfermedad, fuera. Suelta este cerebro. Y ordeno sanidad ahora también para el cerebro. Toda amenaza de Alzheimer, todo espíritu de Alzheimer se va ahora en el nombre de Jesús. Ordeno sanidad para el cerebro. Todo daño que esté allí haciendo el enemigo, todo aneurisma que esté provocando, yo lo reprendo y ordeno que la sangre fluya por todo el cerebro con toda libertad, que los vasos capilares estén fortalecidos y que no haya ningún derrame, ninguna trombosis en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Oh, aleluya. Gracias, Señor. Oh, gracias, Padre amado. También reprendo, Señor, esa erupción, ese acné que hay, Señor, en algunas personas. Reprendo ese acné. Ordeno que
toda herencia también se vaya y que esas glándulas, su base sean sanas en el nombre de Jesús, los tejidos sean sanos, la piel sea sana en el nombre de Cristo, para tu gloria, Padre amado. También toda caída del cabello, reprendo esa caída del cabello, la causa que la produce, y ordeno que salga cabello nuevo, aleluya, que comience a salir bello, en el nombre de Jesús, que se recupere ese pelo caído, ese cabello caído, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Padre, para ti todo es posible. También ordeno que ahora mismo comience a perder peso todo aquel que tiene exceso de kilos y que están enfermando su cuerpo. Ordeno la reducción del peso en el nombre de Jesús. Que esa grasa se queme ahora en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Oh, gracias, Padre. Aleluya, Señor. Te alabamos, te bendecimos. También ordeno una sanidad a esos pies planos. Ordeno que se forme la curva ahora. Quítate los zapatos y experimenta que Dios ha hecho una curva en tus pies. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Oh, aleluya. Gracias, Señor. Bendito tu nombre para siempre. Oh, gracias, Señor. En el nombre de Jesús, ese codo ordeno que sea sano ahora, en el nombre de Cristo. Gracias, Señor. Hay poder en Jesús. Oh, te adoramos, Señor. Te bendecimos. Gracias, Señor. Toda alergia en la piel, ordeno que cese ahora, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Toda herpes, ordeno que ese virus se muera y esa dolencia se vaya. La piel sea libre ahora, en el nombre de Jesús, de dolor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Oh, gracias, Padre amado. Hay poder en Cristo. Gracias, Señor. Te adoramos. No hay nada imposible para ti. Y cualquier enfermedad, cualquiera que sea la enfermedad que tengas, yo la reprendo en el nombre de Jesús. Y ordeno sanidad ahora. Por la llaga de Cristo, eres sano, eres sana. Aleluya. La unción del Espíritu está fluyendo sobre tu cuerpo. Y tu cuerpo es sano. Aleluya. Gracias, Señor. Oh, gracias. Todo dolor de oído se va ahora y hablo sanidad en el nombre de Cristo. Gracias, Señor. Oh, gracias, Señor. Toda fiebre ordeno que se vaya de ese niño ahora en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, saludo a algunos hermanos y hermanas que están conectados, amigos que se han conectado. Yancy Monguí, Dios le bendiga grandemente. Julio Galvez, Maggi en Leticia, Julio Galvez, le saludo también. A David que está en Leticia, le saludamos. A Liliana también le saludamos en Leticia. Saludamos a Hilda Perdomo Coronado. Ahora más tarde estaré orando por su petición. Trinidad Celi Rincón, le saludamos. Juanita Ortega Gallo, dice, espero el milagro de mi vivienda propia. Bueno, Dios ha dado una palabra, entonces eso está bien expresar, que el Señor le conceda su vivienda conforme es la visión que tienes. Entonces Dios ha dado una palabra en esta noche para que tengas fe y no se ponga a pensar como en las tantas cuentas, sino sencillamente cree que Dios va aparejando las cosas. Samuel Celi Rincón, gloria a Dios, así es. Martica Cárdenas, Marina Molano, Cristo habita en mí y en mis hijos, aleluya, qué bueno. Carolina Bernal, Martica Cárdenas, otra vez, tantas cosas maravillosas que Dios nos da. Yo le pedí mi casa y ya le dije cómo era y sé que me la da tal como le he pedido. Bueno, eso es fe. Así es. Juan de Jesús Barrera, le saludamos. Miguel Mejía Chaparro, también le saludamos. Trinidad Celia Rincón, Marina Ovalle, también. Un gusto saludarle, qué bueno que esté en sintonía. Samuel Celia Rincón,
Diani Salcedo, Danilo Macías Rivera, Beatriz León Montañez, Marina Molano, Nubia Betancur, Dios me le bendiga, Gladys Pérez Vera, también David Steven Cárdenas. Bueno, ¿quién más? Juanita Ortega Gallo, Dios me le bendiga. Luz Amanda Hernández Holguín, Mariana Yive Velandia, Sandra León Gómez. Bueno, qué bueno que está creciendo cada día más las personas que se conectan a esta predicación de la palabra. Y bueno, es un tiempo para creer en Dios por milagros. Así que también creamos que Dios quita este virus. Hemos estado orando porque el Señor libere a Colombia. Y no solamente a Colombia, sino al mundo de este virus que tiene pues realmente oprimida a mucha gente, está causando muchas muertes, pero creemos que así como vino, se va. Que así como Dios quitó la plaga de las langostas en Egipto en un momento, como quitó la plaga de las moscas, de los piojos, de las ranas, también el Señor, creo que Dios va a quitar ese virus de la noche a la mañana, que en cualquier momento desaparece y no hay más contagiados, y mucha gente va a decir, bueno, ¿y qué pasó? ¿Cómo fue que se fue? Pero vamos a tener respuesta de que fue Dios quien quitó ese virus de nuestras naciones, y bueno, bendecimos a Dios por esto. Le saludamos a Rosmarina Montoya, a María Isabel. Bueno, la familia otra vez se está conectando aquí, abuela, mamá, hijas. Bueno, gloria a Dios, todo está bien. Harold y Alice también les saludamos allí en Bogotá. A Claudia Ojeda, también un saludo. ¿Quiénes más están por ahí? Paola Suezca, también les saludamos junto con su mamá. Que Dios le bendiga a la hermana Elvira. A Jennifer Tatiana Casarán. Saludo para Daniela, Kevin y Natalia también. Saludamos. Bueno, entonces no olviden seguir orando porque el Señor quite completamente esa pandemia, ese COVID-19 de nuestro país y del mundo. Oremos para que Dios esté obrando este milagro. Y levanta tu mano y ahí en tu pieza, en la madrugada, en la hora que sea, levanta tu mano y diga en el nombre de Jesús, este COVID-19 ordeno que muera, ordeno que se desvanezca y que toda persona que esté contagiada sea libre. Hablamos vida en el nombre de Jesús para todos los enfermos en las clínicas, en los hospitales, en las casas. Hablamos vida y que ese virus no pierda todo poder y se desintegre, se muera en cada enfermo y que no hayan más contagios. En el nombre de Jesús, así sea. Gloria a Dios. Bueno, entonces qué bueno estar compartiendo esta palabra y seguimos compartiendo un mensaje de fe, un mensaje de por qué es lo que necesitamos en este tiempo, salir de esta situación y oremos para que el reino de Dios se extienda y que cada vez más gentes se acerquen a Dios en todas las naciones, que sea un tiempo de avivamiento. Gloria a Dios. Buenas noches entonces, que descansen con esa bendición de Dios, que recuerden que la bendición del Señor también es un muro de protección. La bendición del Señor es prosperidad, la bendición del Señor es provisión, es salud. Entonces, saben que cuando uno viene a Cristo, Dios se convierte en nuestro Padre y nuestro Padre atiende a sus hijos en todas sus necesidades. Así que descansemos en Dios, que Él tiene solución cada día para nosotros. Buenas noches.